El Ateneo del día de hoy se titula El médico ante la muerte y va a estar coordinado por el doctor Moldes. Y los presentadores vamos a ser la doctora Agustina Oliva, residente de 5º año, el doctor Joaquín Camacho, residente de 4º año, y quien les habla, Sabrina Pintos, residente de 3er año. Además, contamos con 2 invitados en esta oportunidad, la doctora en psicología Mariana Atwell y el doctor Carlos Casperata, jefe del Departamento de Medicina Paliativa del hospital. Bueno, el primer complementario que vamos a presentar es un artículo titulado Factores importantes al final de la vida, tanto para la familia, los pacientes y los médicos tratantes, y fue publicado por la Asociación Médica de Estados Unidos en el año 2000. Ellos marcaban como objetivo determinar cuáles factores eran importantes al final de la vida, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista: el del paciente en sí, la familia que lo acompaña y todo el equipo médico tratante. Y en este punto mencionan 2 preguntas disparadoras importantes. Una, ¿qué se considera una buena muerte desde todos estos puntos de vista? Y de esa manera, entonces, ¿qué sería importante considerar al final de la vida del paciente? Cuando definen una buena muerte, hacen hincapié en la definición anterior que se realizó a mediados del siglo XX, donde se mencionaba que la lucha contra la enfermedad estaba relacionada con una buena muerte, en contraposición a la actualidad, en donde se piensa que la aceptación de la muerte y del final de la vida y darle un cierre o conclusión a esos últimos días sería considerado una buena muerte tanto para el paciente como para el equipo médico. Comprender esta diferencia en la definición fue lo que justamente nos brindó nuevas herramientas para mejorar la atención médica al final de la vida de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, con este objetivo, lo que hicieron es realizar una encuesta estratificada que estaba dirigida a pacientes que estaban cursando una enfermedad terminal, al equipo médico y también a los familiares de estos pacientes o de pacientes que ya habían fallecido en el contexto de una enfermedad terminal. Definieron como factores importantes para los pacientes todos aquellos relacionados con lo psicosocial y afectivo: ser mentalmente consciente de la muerte, sentir que uno estaba pleno o que había realizado todos los objetivos que tenía propuestos para su vida, no sentirse una carga para la familia o para la sociedad, poder ayudar a los demás a comprender cuáles habían sido, a comprender, digamos, el camino hacia el final de la vida y estar en paz con uno mismo, con Dios y poder orar. Además de hacer hincapié en estos factores, mencionan los que fueron comunes para los 3 grupos, es decir, para el paciente, para el médico tratante y para la familia, y en esto el artículo hace referencia a que llamaba la atención que todos tenían en común varios factores, como por ejemplo el evitar el sufrimiento, no solo en relación a no tener dolor, sino también a evitar la pena a la familia, reconociendo el final de la vida y entendiendo que una buena muerte estaría asociada a una buena calidad de vida hasta el final de los días. También mencionaban que para todos era importante la relación médico-paciente, teniendo en cuenta que hoy el paciente busca ser acompañado por el médico, espera que el médico no tenga miedo al hablar de la muerte y comprenda que necesita más un acompañamiento más desde el lado psicosocial que desde la atención médica. Y también en relación a lo ofrecido por el médico, estar tranquilo con haber brindado una atención completa, no solo tratándose de todas las medidas terapéuticas que uno puede brindar, sino también justamente haciendo hincapié en el acompañamiento hacia el final de la vida. Hablan también de la plenitud personal, como les había mencionado antes, teniendo en cuenta que se busca haber logrado todos los objetivos hacia el final de los días, y la preparación para el final de la vida, entendiendo el significado de la muerte, familiarizándose con ella y aceptando que va a ser el desenlace final. Lo que hicieron estos 3 grupos fue darle un puntaje a todos estos factores y, como pueden ver en la tabla, se concluyó que para los 3 grupos lo más importante era estar libre de dolor, estar en paz con Dios y con uno mismo, y la presencia de la familia como un pilar fundamental para la aceptación de la muerte. Concluyen entonces que la calidad de atención al final de la vida es un proceso dinámico que está constantemente negociándose y renegociándose entre los 3 grupos que les mencioné: los pacientes, la familia acompañante y los profesionales de la salud.
y que está moderado por valores y conocimientos, pero sobre todo por experiencias que cada uno de estos grupos ha tenido en relación a la muerte. Si bien los médicos se centran en el aspecto físico del final de la vida, los pacientes y la familia hacen hincapié en el significado psicosocial y espiritual, y la convergencia de estos puntos hacen que el objetivo final sea el mismo, una buena calidad de atención al final de la vida. Entonces esto nos deja una pregunta importante que sería, ¿por qué si todos tenemos el mismo objetivo en relación al final de la vida o la muerte, se torna tan difícil la toma de decisiones frente a este tipo de situaciones límites en la atención médica? Continuando con el segundo artículo complementario, el mismo se titula La presencia, el poder terapéutico de habitar el presente en la práctica clínica, y fue publicado el año pasado en una revista de psicooncología. El artículo nos explica durante todo el recorrido qué es la presencia médica ante el sufrimiento del paciente, de la familia, ante la enfermedad, ante emociones diversas e incluso también ante lo desconocido. Entonces nos va a explicar qué es esta presencia médica, cómo se entrena y cómo la ponemos también al servicio de nosotros mismos y de aquellos a quienes acompañamos. Antes que nada, para comenzar, definimos, el artículo define la presencia médica, que menciona que significa que el médico lleva todo su ser al encuentro con el paciente o con la familia en múltiples niveles, tanto físico, emocional, cognitivo, relacional y espiritual, y que también la presencia médica supone conocerse a uno mismo, conectarse con el entorno y con el paciente y la familia que sufre. Además, implica también estar abierto a vivenciar lo que es ser testigos de lo que surja en esa realidad del encuentro médico-paciente o médico-familia. Entonces, en definitiva, la presencia médica es una forma de estar con el paciente o con la familia para optimizar esa relación terapéutica. Los autores postulan que en el acompañamiento del proceso de morir o ante la muerte, el encuentro del médico con el paciente o con la familia puede adquirir mucha intensidad emocional, y esto puede ser potencialmente impactante para el propio médico. Y se justifica con que en gran parte es por la falta de formación necesaria en los profesionales de la salud para brindar una respuesta que no se les da en la universidad o en su perfeccionamiento siguiente, y esto hace que uno tenga que ser autodidacta. Pero menciona que la presencia está inherente en todo ser humano y que es accesible para el encuentro con el paciente, con la familia e incluso con nosotros mismos, y puede ser una herramienta muy útil a la hora de relacionarse y tener buenos resultados. En el artículo se menciona que ante la muerte habitualmente el médico toma dos caminos. Uno es huir, son los dos negativos, pero es para marcar una situación. Uno es el huir, que es metafóricamente tomar una conducta evitativa, que esto lleva a la despersonalización y a procesos de autoculpabilización, y el otro es sobreimplicarnos con la situación, con esta crisis que está viviendo el paciente o la familia, este proceso de muerte, que lleva en última instancia el desgaste por empatía, o también llamada fatiga por compasión. Esto nos lleva a adoptar actitudes de desprotección personal, incluso con el paciente, y digamos, se resume en el burnout del profesional de la salud también. Durante el trabajo médico tenemos muchas situaciones que nos dan mucha satisfacción, aprendizaje y crecimiento personal, pero el trabajo médico no está exento de cosas negativas que llevan a la saturación, el agobio, el agotamiento y el detrimento en algunos casos de la salud mental. Y ante la muerte, menciona nuevamente que hay dos caminos. Uno es entender, atender y crecer, tomar ese momento para, digamos, resignificarlo y hacerlo útil para el paciente, para la familia y para uno mismo. Y el otro es protegerse, huir, luchar o sufrir, que en última instancia ambos dos caminos derivan en la calidad de atención que el médico aporta a la situación, al paciente, a la familia, y también a uno mismo en esa situación de crisis para todos. El artículo menciona que un médico presente es capaz de transmitir al paciente
o a la familia que sufre seguridad y confianza. Incluso que si el paciente o la familia conectan con esa actitud del médico, estos van modulando su estado de alarma en ese momento tan crítico a través de la corregulación que se establece. Esta corregulación habla de diferentes métodos de comunicación que tenemos todos, incluso no verbales como gestuales, expresiones faciales, el tono de la voz y demás, que ayudan a conectar entre ambas personas. Le da 4 cualidades a la presencia médica. Durante el artículo los autores mencionan que una de las cualidades es la apertura, que es tener una conciencia abierta para observar y percibir lo que se encuentra frente a nosotros, y surge de la confianza y la compasión que genera seguridad en quien lo recibe. La segunda cualidad que mencionan es la claridad, que surge del silencio de la mente, es decir, la conciencia liberada de pensamiento y sin condicionamientos. Una tercera cualidad es la ecuanimidad, que es un estado de equilibrio y compostura emocional serena, que no se ve perturbada a pesar de la intensidad de las emociones que surgen en ese encuentro de crisis. Y por último, la vitalidad, que básicamente es habitar el momento de forma vívida, es decir, tener un contacto con el paciente o con la familia atento y cálido, para, digamos, contagiar esa calidez y esa energía que, como dijimos, se transmite con la corregulación previamente mencionada. El artículo también nos da algunas formas de entrenar esta presencia médica. Nos menciona que entrenando nuestra atención en diferentes formas, tanto con la meditación u oración contemplativa, mindfulness, actividad artística creativa, o incluso contemplando la naturaleza, son diferentes formas de poner en práctica el entrenamiento de la atención, y también tener espacios de reflexión y supervisión psicoterapéutica, tanto individual como en equipo, para hablar de nuestra práctica clínica diaria, y que eso nos pueda dar herramientas para afrontar estas situaciones en el futuro con nuestros pacientes y con su entorno. Como último, como conclusiones, me gustaría leerles esta cita que también se plasma en el artículo de Viktor Frankl, que menciona que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder para elegir la respuesta, y en nuestra respuesta reside nuestra madurez y nuestra libertad. Es decir, que si en ese espacio uno pone la presencia médica, seguramente tenga mejores resultados para uno, para el paciente e incluso para la familia. Menciona que la presencia del médico surge del grado de conciencia que haya desarrollado de sí mismo, de la conexión en él y con aquello que lo rodea, el entorno, el paciente y la familia, y que nuestra profesión nos permite asomarnos a la intimidad de las vidas de otras personas, y con ello aprender de la vida, de nuestra naturaleza humana, e incluso nos ayuda a crecer personalmente. crecer personalmente. Bien, pasamos a comentar el artículo principal. Se titula El médico ante la muerte y fue publicado en una página que se llama Médicos y Pacientes en el 2012. Este artículo se escribe en el contexto en que el comportamiento del hombre ante la muerte ha estado lleno, digamos que los autores postulan que el comportamiento del hombre ante la muerte ha estado siempre lleno de ambigüedad, que varía entre la inevitabilidad de la muerte y su rechazo. Es decir, la muerte no es admitida como un fenómeno natural necesario, sino que muchas veces es un fracaso, y que la conciencia de la muerte es una característica fundamental del hombre. Mencionan los autores también que para los médicos la muerte representa un personaje tremendamente incómodo, y esto se da básicamente porque genera diferentes sentimientos, como el sentimiento del fracaso, o la sensación de una falta de formación específica, o incluso la angustia ante la muerte. Entonces, la relación, el médico ante su enfermo, digamos, se generan diferentes sentimientos como de dolor o incluso sensaciones a veces de alivio ante un paciente que finalmente puede morir en las mejores condiciones, a veces y otras no, o sensaciones de enojo o frustración, y el artículo menciona que es necesario asimilar e identificar esos sentimientos en nosotros mismos, establecer un modelo de no negación y reconocer estas diversas emociones,
interpretando que forman parte de la experiencia humana. Y a partir de esto no actuar en base a las emociones puras, sino poder filtrar estos sentimientos y actuar según un sentido de coherencia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Bien, el autor también menciona que en la universidad al futuro médico no se le enseña o no se plantea sobre lo que se debe hacer o no en frente a un enfermo incurable. En el estudio se realizó una encuesta a más de 6.700 médicos, de estos el 93% reconoció no haber recibido una formación adecuada para atender correctamente a este tipo de enfermo o para acompañar a las familias de los enfermos terminales. El 96% reconoce que sería muy útil incluir a la medicina paliativa como parte de una cátedra o de la carrera de medicina en sí misma. Luego de egresado, el profesional médico tiene mucha empatía, mucha preocupación y dedicación por el paciente que va a tratar, y lo que refiere el autor es que esto cambia a medida que van incrementando los conocimientos, la especialización, las herramientas tecnológicas, pasa a ser o adquirir un distanciamiento humano, lo que puede llevar a veces a una relación terapéutica fría y hasta a veces deshumanizada. Todo esto hace al profesional incapaces de mantener o de establecer una relación de ayuda con el enfermo y de acompañamiento. Pero remarca que todos, como todos sabemos o asumimos, esto no es la culpa del profesional, ya que no ha sido preparado o no ha recibido la formación correcta para esto. A veces el no saber manejar la situación puede dar lugar a una conducta defensiva, de distanciamiento o hasta una conducta de huida por parte del médico. En cuanto a las sensaciones que se van experimentando a lo largo de este proceso, dentro del saber médico, la muerte está entendida como un fracaso profesional. Esta sensación de fracaso sería una consecuencia indirecta de el supuesto según el cual la medicina tendría un remedio o una cura contra todo. Esto ha aumentado en el último tiempo, en las últimas décadas, y se ha incrementado la ilusión de que todo puede curarse, de que todo puede ser resuelto, así generando o aumentando las expectativas de que la muerte podría ser algo evitable. Las palabras como impotencia, humillación, fracaso, inutilidad resuenan en la cabeza del profesional una vez que se enfrenta a la muerte del enfermo del cual está cuidando. Por más de que sea un fracaso, suene algo ilógico, el médico en lo más íntimo de sí mismo tiende a sentirse culpable o responsable de no poder salvar al enfermo. Como efecto secundario, esto tiene en el profesional un daño en su autoestima y una herida a su ego. El autor propone desde hace un tiempo que la muerte es un enemigo del médico y que es entendible que una vez que no se puede vencer este enemigo, se sienta uno derrotado. En cuanto a la angustia que esto genera sobre la propia muerte, otra parte del problema es ver la muerte en otra persona estaría obligando al profesional a afrontar la realidad, a darse cuenta de que uno tiene las mismas características humanas que el paciente a quien se está cuidando, y que en parte es como muestra la figura ahí de la derecha, es como un espejo de algo que podría más bien ocurrirle o ocurrirnos en cualquier momento. Hay una obligación tácita o implícita del profesional de deber reprimir o negar las emociones, entonces la tendencia es aparentar estar más allá de ellas. Las reacciones del médico frente a la muerte del paciente son consecuencia de pensar cómo uno afrontaría su propia muerte, o sea, de reflexionar o pensar de, bueno, todo esto me va a estar pasando algún día a mí. Otro punto que menciona o a destacar es cómo en el último tiempo se ha incrementado, se ha llevado por encima de todo la medicalización de la muerte, ya que en el último tiempo vemos cómo la muerte ocurre principalmente, o la mayoría, en los hospitales. Y esto lleva a expropiar al hombre de su propia muerte. Un ejemplo es engañar al enfermo, o sea, evitar hablar, hacer como que la muerte no está ahí, que no va a suceder, y esto le impide construir su propia idea de que la muerte va
a ocurrir en cualquier momento. Hace mención a una frase que seguramente todos hemos escuchado, leído o discutido en cualquier momento, que es: si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; y si no puedes aliviar, consuela. Esto último, aliviar y consolar, es lo único que se puede hacer en algunas veces, y es muy importante para el paciente, más de lo que por ahí nosotros tenemos presente. Evita que se sienta abandonado, y sabe que si su médico lo visita, lo acompaña, lo escucha, hace que esto sea mucho más llevadero. Es curioso, a lo que destaca el autor, que la gente, muchas veces lo no profesional, se asombra o se sorprende porque el médico a veces no va porque está enfermo, o incluso porque expresa algún tipo de emoción abiertamente. Para concluir, el autor afirma que el médico es fundamental que aprenda que la muerte es algo natural. Cuando el médico rechaza la muerte, puede caer o termina por abandonar al enfermo. Cuando la niega y se niega a aceptar que su enfermo se va a morir, aparece lo que conocemos como encarnizamiento terapéutico. Entonces nos dice que solo cuando el médico es capaz de aceptar la muerte, se podrá dedicar a cuidar a su enfermo hasta el final, y lograrlo sin tener que lidiar con esa sensación de fracaso. Bueno, primero quiero agradecer a Mariana y a Carlos por estar presentes en este Ateneo, que toca un tema que habitualmente, por lo menos nosotros, o por lo menos yo, no tiendo a pensar sobre eso, pero sí que enfrentamos a diario en la actividad que tenemos. Así que muchas gracias por participar tan temprano, y como siempre, impecables las presentaciones de Sabrina, de Joaquín y de Agustina. Así que, bueno, yo tengo algunas preguntas anotadas como para empezar a comentar, y lo primero es, como mostramos ahí en los bibliográficos, con tantos factores comunes que todos los grupos que interactúan con un paciente que va a fallecer, en donde todos prácticamente consideramos lo mismo en cuanto a lo que es importante en el final de la vida, comentarios más allá de que ya lo vimos recién en los bibliográficos, pero me interesa mucho lo vivencial, es por qué nos es tan difícil enfrentar esas situaciones y cómo nosotros debemos prepararnos para ello, ¿no? Buen día para todos. Gracias, Juan, por la invitación. La verdad que impecable, como dijiste vos, la presentación de los chicos de los 3 artículos, y creo que lo resumieron y sacaron las conclusiones perfecto, ¿no? Yendo a esta pregunta, a este comentario tuyo, es el artículo principal, ¿no? Que lo dieron al final, pero quedó muy bien. ¿Por qué sí es tan claro lo que el paciente, la familia y nosotros como equipo médico tenemos claro supuestamente qué es lo que se necesita para poder vivir bien el último tiempo de vida y llegar al final lo mejor posible en cuanto a las necesidades que tiene el paciente? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros como equipo médico poder acompañar en eso? Y creo, como dice el artículo principal, que tiene que ver con estas 3 cosas. Primero, yo diría que la exposición ante la muerte del otro nos expone a nosotros ante nuestra propia realidad. Nadie tiene elaborado la muerte, porque no la vivimos, la vamos a vivir alguna vez, y nadie se quiere enfrentar a eso que nos va a pasar. Entonces, eso es lo primero que nos lleva a huir de la muerte del otro también, y del final de la vida del otro, porque nos refleja nuestra propia realidad. Ser conscientes de eso nos ayuda a poder ir adquiriendo herramientas para saber cómo afrontar nosotros, o cómo pensamos que vamos a poder afrontar nuestro final de la vida. ¿Vamos a estar preparados para la muerte? No, creo que eso hay que vivirlo y ver cómo nos pasa, ¿no? Pero por lo menos
tener herramientas que nos permitan pensar que cuando nos llegue ese momento no lo vamos a pasar tan mal, o ni nosotros ni los que están cerca nuestro. Eso es como primer punto, ¿no? Como segundo, seguro que la falta de formación que tenemos todos en la facultad e incluso después en las residencias, es muy poco lo que nos enseñan, y creo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con esto en que no estamos, el primer punto lleva al segundo, ¿no? Y por otro lado, que la formación muchas veces no, por lo menos mi formación, que fue ya hace bastantes años, pero nunca se hablaba del fracaso. Siempre se hablaba de todos los tratamientos para curar, y la muerte terminaba siendo el fracaso. De hecho, se esconde la muerte en nuestra sociedad y también cuando aprendemos, y termina siendo la muerte como algo no natural, cuando en realidad la muerte es parte de la vida, ¿no? Estos tres puntos son los que llevan a que, más allá de que sabemos o que todos pensamos en teoría qué es lo que sería bueno para una buena muerte, en el momento de tener que acompañar no lo podemos hacer. Siguiendo, perdón, me extiendo un poquitito, pero en el primer artículo que presentaron, el de los factores considerados importantes para el paciente, para la familia y para el equipo que acompaña, es muy claro, ¿no? No tiene mayor dificultad en poder entender eso. Y el segundo artículo complementario creo que es si quieren, el más rico, o el que nos da más herramientas para ver cómo afrontar esto, ¿no? Obviamente que no es fácil, ¿no? Es todo un trabajo que hay que ir haciendo. Esto que hablan de presencia, que después seguramente Mariana va a aportar bastante para esto, pero si quieren yo les hablo desde la experiencia propia, de acompañar a pacientes en el final de la vida, y a las familias. Cuando uno entiende que la muerte no es un fracaso, sino que es parte natural. Perdón, hago una aclaración. Yo hago cuidados paliativos en adultos, ¿sí? En población adulta, que no es lo mismo que en niños. Hay algunas, por la misma población hay diferencias, pero bueno, les cuento mi experiencia en adultos, ¿no? Aclaro esto porque cuando uno puede entender que la muerte es parte del proceso natural, cuando la muerte es inevitable porque la enfermedad ha progresado, cuando no hay un tratamiento que pueda revertir la situación, pero poder entender qué es lo que el paciente necesita, qué es lo que la familia necesita, y que nosotros podemos seguir haciendo cosas por el paciente y por la familia, poder seguir acompañando y ayudando, y que no es que fracasamos porque el paciente muere, y poder acompañar con esta presencia que dice ahí, este encuentro profundo con el paciente y con la familia y con las necesidades que tienen, les aseguro que no hay ninguna sensación de fracaso, al revés. Poder acompañar genera una sensación de bienestar y lo contrario a la sensación de fracaso. Siempre cuento, les digo a los residentes o a médicos más jóvenes, que poder ser conscientes de esto y poder acompañar justamente es lo que ayuda a evitar esa sensación de frustración que muchas veces nos va dejando la medicina o la rutina diaria del trabajo, donde no hay un encuentro profundo con el paciente y con la familia. Me parece que esto, lo que habla de presencia, tiene que ver con eso, y poder transmitir la tranquilidad que uno tiene de saber que lo que estamos haciendo es lo que podemos hacer. Esto es lo que la familia y el paciente también lo perciben, ¿no? Esto que decía muy clarito en el artículo, esta corregulación, cuando uno está tranquilo porque sabe que lo que está haciendo es lo que puede hacer,
la familia y el paciente van sintiendo y van viviendo esto y genera seguridad y tranquilidad en el paciente, más allá de que la progresión de la enfermedad sigue y de que la muerte es inevitable, ¿no? Esto es en la experiencia que yo les puedo contar. Gracias, Carlos. Muy claro todo lo que dijiste. Mariana, una pregunta. No es lo mismo, porque todo lo que habló Carlos es más lo que la familia necesita y medio de rebote lo que uno necesita como médico, ¿no? Pero yo me quiero centrar más en lo que nos pasa a nosotros. No es lo mismo cuando uno acompaña un fin de vida prolongado, es como que uno tiene más espacios para prepararse. Hay otros momentos en donde la muerte te sorprende en forma inesperada, y entonces, ¿cómo tenemos que enfrentar nosotros? ¿De dónde nos tenemos que parar para primero poder acompañar, pero principalmente para que no nos afecte a nosotros, ¿no? Bueno, buenos días a todos y gracias por esta invitación. Creo que hay algo que ya está sucediendo, que es trabajar ahora en el autocuidado de cada uno, ¿no? Y esto es una plataforma inicial para trabajar en lo que es la actitud de presencia. Entonces, ¿por qué? Porque por un lado está esta conexión con lo que sucede frente a la muerte, frente a la intensidad emocional de cada uno, de sus propias experiencias en relación a la muerte y a los propios duelos, diría, de pérdidas significativas para cada uno de los presentes, ¿no? Esa conexión es inevitable y está en proceso. El check-in de estas propias muertes y propios duelos vividos es un trabajo que requiere de ese autocuidado, ¿no? De esa actitud de cuidado personal de cada uno para ver y para acompañar en el transcurso con más conciencia. Y por otro lado, es la capacidad de afrontamiento, frente a la propia capacidad de afrontamiento, qué recursos y qué habilidades necesita cada uno, ¿no? Porque a veces hay una gran discrepancia, ¿no? Entre esta emoción, esto que me produce frente a tal muerte, por ejemplo, y esa conexión emocional, y la capacidad que yo siento que tengo para afrontar esto. Entonces, por un lado, el trabajo de autocuidado que se genera, por ejemplo, en un tipo de Ateneo así, es una plataforma inicial para trabajar este autocuidado, ¿no? Y generar más autoconciencia en nosotros mismos, porque esto redunda en mayor autoconciencia, en mayor autocuidado del profesional y chequear, bueno, en lo que es el afrontamiento, estas habilidades que necesito entrenar de mí mismo, de mí misma para enfrentar determinada situación. Bueno, el segundo artículo hablaba muy bien de posibilidades que planteaban como actividades o recursos para entrenar esta presencia, como por ejemplo prácticas de meditación, mindfulness, actividades en la naturaleza, la oración contemplativa, pero en realidad esa actitud de silencio que a veces, por ejemplo, cuánto desgaste tenemos en la práctica, y a veces no tenemos un minuto, ¿no? Como para parar y que ese silencio pueda reacomodar esa presencia de uno, ¿no? El doctor Enrique Benito lo señala siempre, ¿no? Como esta conexión frente a una habitación, ese check-in de esa calidad de presencia, ¿no? Cómo me siento, cómo estoy y qué necesito. Es un instante, es un silencio, son 3 respiraciones, pero ¿qué hacen frente al paciente que acabo de ver y el que voy a ver ahora? ¿Qué necesito? Y el que necesito no es que implica un largo tiempo, pero tal vez, si estoy con otra persona, es poder también generar esa resonancia y ese efecto de mayor alcance de equipo, ¿no? Y de pertenencia en equipo, que es otro gran factor en lo que es el afrontamiento. Bueno, es fundamental, ¿no? Ese efecto relacional que se produce cuando uno trabaja en esa actitud de autocuidado personal y de equipo. Es un gran factor protectivo, ¿no? Por eso siempre decimos que el trabajo desde estas herramientas que plantea el artículo empiezan a trabajar las propias habilidades personales frente a la asistencia, ¿no? Como factores protectivos del burnout. El trabajo, por ejemplo, en todo lo que es el trabajo de cultivar la compasión, el trabajo de cultivar la presencia,
son factores protectivos que también igualmente sentimos desgaste, ¿no es cierto?, por empatía, pero pueden prevenir claramente el burnout, pero no nos exime, ¿no es cierto?, de un desgaste por empatía. Por tanto, es tan importante, o sea, cuando vimos realmente la dimensión y el alcance que puede tener estos espacios, como desde el autocuidado, desde la autoconciencia, ¿no? Bueno, no sé si había alguna otra pregunta tal vez más puntual que les pueda servir, porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, la conciencia de la propia vulnerabilidad frente a la propia fragilidad emocional, frente a determinadas, por ejemplo, situaciones que por situación personal necesito saber cómo protegerme. Estos son como pedidos muy claros que pueden funcionar en un equipo y decir, bueno, frente a este caso que está pasando y frente a mis propias muertes y mis propias pérdidas, ¿qué herramienta necesito que estoy confuso, ¿no? Que la necesito tener claridad? Por eso la presencia brinda esta claridad que hablaban los autores, ¿no? Y muchas veces frente a nuestra misma intensidad emocional, frente a determinado tipo de fallecimiento, frente a determinada muerte, nos confundimos porque no sabemos a qué apelar o en qué nos sostenemos, ¿no? Mariana, escuchándote, lo primero que pienso es en qué momento de nuestro día laboral podemos tomar esas pausas, ¿no? La dinámica, por lo menos que nosotros tenemos en el hospital, por la intensidad que tiene, como que no nos permiten tener esos espacios de silencio y de reflexión necesaria para algo tan importante, ¿no? Y entonces ahí quiero meter un poco el tema de cómo prepararnos desde la universidad, desde la residencia, y cómo prepararnos incluso después del periodo formativo, ¿no? Por un lado, y el otro es cómo contener dentro de un equipo a alguien que recibe esta situación traumática de una muerte inesperada, ¿no? Bueno, desde lo formativo, yo creo que ya se están haciendo algunas cosas, ¿no es cierto?, a nivel educativo, como para empezar a trabajar sobre el tema del propio autocuidado. Yo tengo, por ejemplo, yo sé que en el hospital están haciendo a nivel formativo ahí la inclusión de, por ejemplo, de alguien que está haciendo un doctorado sobre compasión y está haciendo un estudio de lo que es, por ejemplo, la introducción de determinadas herramientas para trabajar esto a nivel preventivo y en la educación, ¿no? No sé el desarrollo actual, pero cuánto se podría hacer como para empezar a integrar esto como un recurso, ¿no? Desde lo que es sensibilizar, comunicar con claridad y brindar el entrenamiento de esta cualidad. Realmente hay prácticas muy claras como para hacer y contenidos que realmente generan un propio... dentro de lo que es el currículum, está el currículum personal de cada uno, con espacios que si no se saben, las personas no saben hacia dónde dirigirse, ¿no es cierto? Entonces, cuanto antes se comience mejor, y esto se puede introducir desde Ateneos así, se puede introducir, por ejemplo, con pequeños espacios de cuidado en los equipos, con charlas informativas, prácticas que se pueden realizar para entrenar el cultivo de la presencia terapéutica y la presencia compasiva, de la práctica por ejemplo, alguna práctica también de mindfulness, porque, o por ejemplo, algún tipo de trabajo también creativo que permita a los profesionales poder tener estos espacios de nutrición y de reconexión consigo mismos. La presencia también tiene que ver con, si yo voy a conectar con un paciente con las necesidades físicas, como planteaba el artículo, emocionales, espirituales, cognitivas y relacionales, esto lo tengo que trabajar, empezar por mí mismo. Entonces, también los autores plantean esta reconexión con las propias necesidades, y eso es un trabajo personal de autoindagación. Entonces, este tipo de espacios, fíjense, ¿no? Tal vez ahora no nos podemos ver, ¿no es cierto?, pero en realidad el trabajo, por ejemplo, de una práctica ayuda que en esa escucha que se trabaja, una escucha empática, comienza un trabajo también de presencia relacional, que nosotros, por ejemplo, lo trabajamos muchísimo en nuestros talleres de duelo, lo trabajamos también
en el campo familiar, frente al final de vida, y esto, la presencia desde este lugar relacional es sanadora, y es una actitud que parte de nosotros, ¿no? Como nosotros ponemos en esa corregulación un tono emocional, un tono de voz, una actitud corporal, y esto genera un intercambio y una corregulación que no es compleja. Es necesario empezar a estar consciente de qué condiciones necesitamos nosotros primero para trabajar en condiciones más seguras y más cuidadas. Y así, si nosotros lo tenemos más encarnado, también lo podemos dar al equipo y también a las familias. Es algo muy colaborativo también, ¿no? Totalmente. Carlos, te hago una consulta en relación a los adultos tienen los equipos de paliativo. Nosotros en pediatría no tenemos esa experiencia, pero ¿cuánto la participación de un equipo que trabaje sobre lo paliativo alivia al médico y ayuda al paciente a transitar todo ese periodo tan crítico previo a la muerte, ¿no? O complicaciones severas, o la importancia de que haya un equipo que trabaje sobre eso? Bueno, un poco lo que decía Mariana, ¿no? Es fundamental, más allá de que uno puede estar solo, y muchas veces está solo en estas situaciones acompañando al paciente de la familia, cuando en el trabajo diario todas las situaciones son de acompañamiento en el final de la vida, es necesario trabajar en equipo, ¿no? Es parte del autocuidado y del poder lograr esa autorregulación, es trabajar en equipo, es compartir con los otros del mismo equipo lo que está viviendo y lo que está trabajando y lo que estás ayudando al paciente de la familia. Tomo una cosita que vos le preguntabas recién a Mariana, bueno, ¿cuáles son los espacios? Porque obviamente, ¿no? Estás en el día, tenés 15 pacientes para ver, tenés el Ateneo, tenés la charla, tenés la reunión en tal lado. ¿Cuándo me tomo ese espacio? Más allá de estos momentos en que son fundamentales dentro de un equipo o dentro de un servicio, o digo, pensando en ustedes también, estos espacios que dice Mariana, más formales de tal día por semana o cada 15 días tenemos un espacio de encuentro de lo que sea de puesta en común, a un espacio de supervisión, de arteterapia o de lo que sea que te ayude también a autorregular. Más allá de estos espacios formales, en el día a día, en lo que Mariana decía, que Benito, que es un paliativista, el que escribe el artículo, dice que son segundos a veces que uno tiene que parar antes de entrar a la habitación y ponerse en la presencia propia de uno, ¿no? En tomar conciencia, bueno, voy a entrar a ver a este paciente que tiene tal cosa, cómo me siento yo en este momento, y yo estoy muy angustiado por lo que pasó antes, entonces a este paciente ahora no lo puedo ir a ver, tengo que esperar un poco para lograr esa tranquilidad necesaria para poder ayudar al paciente, ¿no? Y para yo no lastimarme y no angustiarme más. O estoy bien, bueno, ¿cómo puedo ayudarlo? Pero son segundos, no es... Y a veces uno, si se pone a pensar, ¿no? Sale de ver un paciente que fue complicado o que hubo alguna dificultad en la comunicación con la familia o con el paciente mismo, y salgo y voy a ver otro paciente sin hacer una pausa, ¿no? Entonces llevo todas esas emociones que me surgieron o que estoy en carne viva del paciente anterior, las llevo con el otro. Bueno, son por eso, a veces son segundos, o un minuto, o parar, como dice Mariana, son 3 respiraciones donde me permita frenar, entender qué es lo que me está pasando a mí, poder frenar, poder regular esas emociones y ver cómo actuar ante el siguiente paciente. Lo que Joaquín decía, esta frase de Frankl, yo tengo la libertad de poder entender qué es lo que me pasa y decidir cómo voy a enfrentar el paso siguiente, ¿no? A veces son segundos. Bueno. Excelente. Yo quería... ¿Alguien iba a hablar? Acá está Dolores, que es enfermera del equipo también, y a propósito está acá porque tiene seguramente mucho para aportarnos.
No, por ahí solamente agregar una cosita. Me parece que se me ocurrían dos cosas también pensando en mi experiencia personal de trabajar en paliativos tantos años. Por un lado, en esto que recién usted planteaba de, bueno, ¿qué hacemos cuando de golpe nos sorprende la muerte de un paciente que no esperábamos que falleciera, ¿no? Que tal vez, yo el otro día cuando me enteré de que iba a estar este Ateneo, le decía a Carlos, qué difícil para aquellos que están pensando que van a poder curar al paciente y que se vaya de alta, que de golpe el paciente fallezca, que tal vez es distinto a lo que nos pasa a nosotros, que sabemos que todos los pacientes que no llegan van a fallecer en algún momento, ¿no? Me parece que en lo personal es más difícil a veces lo que les toca a ustedes, ¿no? Y me parece que ahí, o por lo menos en lo personal, es válido también poder rendir homenaje a ese paciente que se murió, ¿no? ¿Y cómo rendir homenaje? Bueno, cada uno elegirá la forma. En lo personal, por ejemplo, yo cada vez que un paciente con el cual tenía una afinidad especial y un vínculo especial, bueno, llego a casa y brindo por ese paciente, ¿no? Por el tiempo que compartimos de vida juntos, ¿no? De que su vida con la mía se entremezclaron y que compartimos un tiempo en esa historia. Y me parece que brindar homenaje y hacer consciente de qué nos generó el fallecimiento de ese paciente en particular, traigo una paciente de Marisa, en mi caso, que es por ahí una paciente que quise mucho y que falleció en el último mes, bueno, hace que uno pueda ir elaborando qué es lo que nos va pasando con esto que vamos viviendo, ¿no? No todos los pacientes nos impactan igual. Imagino que a mí me pasa eso, imagino que a ustedes también, ¿no? Pero esos pacientes que son especiales, que nos generan distintas cosas porque, por nuestra historia personal o por el vínculo que armamos durante el tiempo que lo conocimos, es válido tomarse el tiempo y decir, bueno, hoy se murió tal paciente, que yo lo quería por tal razón, y me quedo de ese paciente esto que me enseñó, ¿no? Su amor a la vida, en el caso de ustedes que trabajan con niños, su amor a los autos, a los osos, a los unicornios, no sé, lo que sea que quería tanto ese paciente, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, me gusta a mí, por lo menos en lo personal, siempre quedarme con que tal vez eso hubiese pasado de todos modos, ese paciente hubiese fallecido de todos modos, estemos nosotros o no, pero estuvo en nosotros la posibilidad de generar el cambio, ¿no? De que haya algo distinto en eso que sucedió. En todo el tiempo que estuvimos acompañando a ese paciente, desde el prequirúrgico, en el postoperatorio, incluso en el momento que tenemos que decir a la familia que su ser querido falleció. Está en nuestras manos el marcar esa diferencia, ¿no? E incluso compartir con esa familia la tristeza de que ese paciente haya fallecido cuando no esperábamos que eso sucediera. Y eso es lo que, por lo menos en lo personal, a mí me genera gratificación en mi trabajo, ¿no? El saber que pudimos marcar una diferencia, a pesar de que no sea la diferencia que a todos nos hubiese gustado, que es que la persona siga viva y podamos seguir compartiendo tiempo con ella, ¿no? Un poco por ahí lo que me ocurría, y me tomo un segundito solo para decir que me alegra verlo a Joaquín exponiendo, porque yo me acuerdo cuando Joaquín era R1, que estábamos con Lili, una de las médicas de nuestro equipo, y le dijimos, ¿a qué te vas a dedicar? Y dijo a pediatría, dijimos, tenés buena pasta, vas a estar bien, así que me alegra verlo exponiendo, y a Agus Oliva porque ella operó a mi hijo, y la verdad que la cercanía que tuvo conmigo marcó mucha diferencia, así que me tomo este ratito para decir eso. Bueno, muchas gracias, Dolores. Bueno, lamentablemente ya son las 8 y tenemos que terminar el Ateneo, así que la verdad es que introducir estos temas, por lo menos en nuestro ámbito quirúrgico, me parece algo interesante porque definitivamente hemos armado un sistema de salud tirano en donde todas estas cosas se han ido quedando de lado y creemos que lo importante es operar bien, y definitivamente cuando uno se enfrenta a la muerte, probablemente uno pueda ver que quizás lo más importante no es solamente operar bien, sino justamente digamos, tener toda esta conciencia y la aceptación de la muerte como parte de la vida también. Así que me parece que estos espacios suman para eso.
Así que, bueno, les agradezco a Mariana, a Carlos y a Dolores por haber estado, y a todos los que estuvimos en el Ateneo. Así que muchas gracias y acá estamos.